Juegos. Me acuerdo de las canicas. Uno que me emocionaba mucho era la gloria. Ahí se mostraba la destreza y la fuerza, pues en un círculo de aproximadamente 1 metro de diámetro se ponían las canicas que arriesgábamos en ese juego. Luego se formaba otro círculo envolviendo al anterior, distante más o menos otro metro, entre círculo interior y círculo exterior. Los tiradores escogíamos nuestra canica estrella y la lanzábamos desde fuera del círculo mayor, poniendo dicha canica entre el dedo pulgar e índice, proyectándola con mucha fuerza al catapultarla con el pulgar. Había reglas como que el tiro se hiciera a ras de tierra, y para esto se decía: no se vale chopo. O sea, a algunos les gustaba hacer un promontorio de tierra al que se le llamaba chopo, y desde ahí se descansaba el puño para tener un mejor ángulo de tiro. También se decía: no se vale tiro bolonche, o sea, tirar con un canicón grande, el cual poseía diferentes características en cuanto a calidad. El chiste era que con tu mejor canica le atinaras a las de adentro y sacarlas una por una del centro del círculo interno. Si tu canica salía con la que golpeaste, ganabas la canica salida del círculo y seguías tirando. Si tu canica caía en medio de los dos círculos, automáticamente perdías tu canica preferida y pasaba a formar parte del montón de canicas en disputa que había en el círculo interior. Y por supuesto, perdías tu turno. Si la canica tiradora quedaba en el círculo interior, pues era una buena hazaña, ya que nada más te dedicabas a sacar con certeros tiros la mayor cantidad de canicas del círculo central, siempre que quedaras en dicho círculo, y las que lograras sacar eran tuyas. Al quedarte la última canica con tu último tiro, deberías pegarle a la restante víctima de forma lateral para que al impacto salieran ambas canicas, cada una con su rumbo respectivo, fuera de los dos círculos. Había huercos tan buenos que con un solo turno sacaban todas las canicas arriesgadas y no nos daban oportunidad de tirar a nosotros, terminándose así el juego e iniciándose inmediatamente otro nuevo partido. Todavía siento emoción al recordar ese juego, en el cual había curiosas donde se observaba otro tipo de jugadores que tiraban de uñita. O sea, no la catapultaban con el pulgar, sino la canica salía disparada por la acción de la fuerte presión de la uña del pulgar con el índice. Obvio, es decir, que si el tirador fallaba, cedía su turno al siguiente, y así sucesivamente hasta participar todos. ¡Qué emoción! Mención: aparte debo contarles que los muy pobres no tenían para canicas común y corrientes, menos para las canicas de ágata, con las que se distinguían los riquillos o los chiflados. Dichas canicas que poseían esos niños privilegiados eran transparentes y tenían unas coloraciones atigradas en el centro. En fin, que los no privilegiados o pobres traían unas canicas que les llamábamos barros, pues eran efectivamente diminutas y hechas de tierra, a veces incoloras y otras pintadas de diferentes matices. Chuza. Otra variedad de las canicas era la chuza. Se trataba de ganar el máximo de canicas de una sola vez.
consistía en hacer un pozo en la tierra de forma cónica y de unos 5 o 10 centímetros de profundidad y otro tanto de ancho. Y si el número de canicas a disputar era superior a la capacidad del mismo, se ampliaba y profundizaba el espacio del pozo. Luego de hacer esa cavidad en la tierra, se depositaban todas las canicas apostadas en el cuenco de la mano de uno de los dos jugadores. Este, mediante un hábil movimiento de la mano, dejaban caer en el pozo de tierra todo el montón de canicas. Y para ganar, al caer violentamente al pozo las susodichas canicas, tenían que saltar por fuera del pozo. 2 canicas y así ganabas todo. Si no sucedía eso, entonces le tocaba el turno al contrincante, el cual realizaba el mismo movimiento hasta ganar uno de los dos. Cuando arriesgabas menor número de canicas, era otra forma de lanzarlas al pozo, pues las alineabas, formadas como los soldados en 2 columnas, y las lanzabas de otra forma, o sea, en un movimiento de la mano, con las canicas formadas y alineadas en los dedos índice y medio. Las balanceabas de atrás a adelante y las proyectabas de punta hacia la fosa terrenal, de tal modo que al chocar con el foso salieran disparadas 2 canicas fuera de la cavidad terrenal y así ganabas. De no salir las 2 canicas hacia el exterior, te tocaba tu turno para efectuar la misma maniobra hasta obtener un ganador que lograra en un tiro sacar 2 canicas hacia el exterior. Trompo. Otro emocionante juego era el trompo. Había trompos de todas las calidades. Los niños ricos o chiflados por sus papás les compraban trompos de maderas muy finas. Había otros de calidad regular y hasta había trompos hechizos de manera muy rudimentaria del tronco de mezquite, dándole forma a punto de navaja y rematando en la punta con un clavo de acero, a los que les llamábamos zancarrones, pues bailoteaban grotescamente dando saltos y produciendo zumbidos muy característicos. En cambio, los trompos finos bailaban bajito, es decir, en forma callada y sin hacer ningún ruido molesto. Todo mundo mostraba sus habilidades artísticas para bailar los trompos y levantarlos con la cuerda. También había juegos en los que arriesgabas la integridad de tu trompo. Uno de ellos era la cazueleja y los cancos, que consistía en hacer un gran círculo de unos 2 o 3 metros de diámetro. Generalmente era entre 2 jugadores que echaban un volado y el que perdía el volado iniciaba el juego bailando el trompo dentro del círculo. Su oponente lanzaba con fuerza su trompo tratando de atinarle al trompo bailador para que de un certero golpe sacarlo violentamente del círculo y que quedara el trompo agresor solo y como único ganador, y además bailando en el centro del área de juego, y el agredido saliera vergonzosamente disparado fuera del círculo. Si esto sucedía, se pasaba a continuación al siguiente y trágico paso, que era el de los cancos, que consistía en semienterrar con el pico oblicuo hacia arriba al trompo agresor, y el humillado trompo golpeado se le amarraba con la cuerda con la que se bailaba a dicho juguete, de la cabeza hasta el pico, y se golpeaba
una sola vez en la panza del mismo y contra la punta del trompo ganador, que estaba semienterrado, logrando algunas veces astillarlo y automáticamente se convertía en trompo zancarrón. Pero a veces era tan brutal y tan certero el golpe que lo partía en dos. También acostumbrábamos jugar con los rines de bicicleta, impulsándolos, ya sea con una varita de madera o diestramente, y de manera muy elegante con un alambre fuerte, el cual en un extremo le hacíamos un doblez hacia un lado y luego en forma de U, y con esa U lo impulsábamos suavemente con pericia y destreza. Llantas. Recuerdo otro juego que realizábamos con una gran llanta de camión. Nos metíamos en el centro de la misma en cuclillas y otro compañero nos rodaba a la mayor velocidad y distancia posible. Había veces que la llanta era de tractor y cabíamos parados, lo cual era más difícil. A mí particularmente no me gustaba en ninguna de las dos modalidades, porque me lastimaba mucho el roce y el aplastamiento que en cada vuelta se sentía en la cabeza. Me gustaba más ser el rodador y no el rodado. Dragas. Había ocasiones que la situación económica no andaba muy bien y nuestros padres no nos podían comprar juguetes. Entonces los inventábamos. Hacíamos carros con un trozo corto de tablón, clavándole a los 4 lados fichas, que no son más que las tapas de los refrescos embotellados, llamadas también corcholatas, que hacían las veces de ruedas. Y nos divertíamos o jalándolos con un corto hilo o mecatito o simplemente empujándolo con la mano sentados a ras del suelo. Por ese tiempo andaban muy en boga por parte del gobierno el uso de dragas, o sea, enormes máquinas con que se escarbaba y profundizaba los caudales de los canales de riego. Viendo eso, buscábamos un bloque de madera, le clavábamos una tabla delgada de 20 o 30 centímetros en forma oblicua. Partíamos una lata vacía por la mitad de portola, sardina o atún. Le amarrábamos en la parte curva un trozo de hilo. Lo pasábamos por la parte superior de la tabla donde había un corte en V. Corríamos el hilo a lo largo de la tabla hasta llegar a la base y ahí quedaba ese mando. Después perforábamos la base de la tabla que habíamos puesto en forma oblicua y le pasábamos otro trozo de hilo que iba a conectarse con la parte de la lata cortada a la mitad de la portola. Se trataba de que por dicha perforación se realizara la siguiente maniobra, que al jalar el hilo hacia arriba, la lata se elevaba para luego soltarlo sobre el chopo de tierra y así atraerlo hacia donde estábamos y se acarreaba y se llenaba el cucharón de tierra, tal y como lo veíamos hacer al operador de las dragas. De verdad, muy divertido y muy antihigiénico, pues lo hacíamos a ras de tierra, sin que nuestra salud se viera comprometida, pues nunca nos enfermábamos. Había muchos otros juegos infantiles, pero sería consumir muchas páginas describiéndolos, y que además la memoria me traiciona, además de que eran propios de mi lugar de nacimiento. Por ejemplo, el de irnos a resbalar en el vertedor
del canal, el cual era de cemento y era la compuerta por la que, cuando la abrían, se apreciaba una hermosa catarata. Para realizar esta maniobra y con el objeto de proteger nuestra integridad y nuestros pantalones, usábamos cueros de catán que los pescadores dejaban por ahí, y estos se secaban al sol en forma natural. Después de haberle desprendido la tan preciada carne de tan singular pescado, también era una delicia de verano irnos a bañar a las pequeñas lagunetas que se formaban cuando trozaban la carretera para dejar fluir el excedente de agua del gran depósito del vital líquido, del vaso del Culebrón, que era su verdadero nombre, y tirarnos clavados o brincos desde las alturas de los álamos, árboles grandes, que la circulaban y que los usábamos a manera de trampolín o rampa. Shanghái. Ya para terminar mi primaria apareció un novedoso juego, importado de no sé dónde. Era muy barato y fácil, pues se necesitaba no más que una vara de 1 o 2 metros, fuerte y no muy gruesa, a la que a su vez se le cortaban 2 pedazos de no más de 15 o 20 centímetros. Uno de los tramos cortos se acostaba de forma oblicua descansando sobre el otro, que se ponía atravesado sobre una pequeña oquedad en la tierra, de tal modo que un poco más de la mitad del que se estaba en forma oblicua sobresaliera para pegarle con el primer tercio, o sea, la parte sobresaliente, que al impacto salía volando por los aires. El chiste era que al estar en el aire dicho trozo, tuviéramos la habilidad de pegarle con un movimiento parecido al de un bateador de béisbol, mandándola a la mayor distancia posible. Dicha distancia se medía con la longitud que tenía el bastón golpeador, vara por vara, y el que tuviera mayor número de varas de distancia, ese ganaba. No había premio en efectivo o material, pero nos emocionaba mucho ese pasatiempo. Boda. De las bodas de mis hermanos, la que más recuerdo es la de Ubaldo. Casó con una mujer llamada Tencha. Fue una triple ceremonia. Primero en la iglesia del Empalme, luego la unión civil en casa de la novia, seguido de una fastuosa fiesta en casa del novio, donde desde un día antes se iniciaron los preparativos con la matanza, primero de un toro, un marrano, varios chivos y borregos y muchas gallinas. Fue impresionante ver tanta sangre, pero se había invitado a todos los pobladores del ejido para primero comer y después de disfrutar de la música, terminando dicho agasajo con un sonoro baile. Se implementó en los patios de la casa un redondel regándose con el agua el piso de tierra. Se levantó un tálamo de jaras y ramas recién cortadas, flores aromáticas adornando dicha estructura, una mediana mesa cubierta con un níveo mantel y numerosos floreros, y por último un confortable sofá donde se sentarían los novios. Mi padre contrató al mejor mariachi de Matamoros para alegrar la hora de la comida y trajo a la mejor orquesta y al mejor conjunto regional para que disfrutaran los amantes del baile.
Se me quedó grabado en la mente la figura de uno de los integrantes del mariachi, debido a que tocaba el violín o la guitarra con mucho entusiasmo, instrumento que siempre soñé con ejecutar, y además usaba lentes y tenía una quijada muy prominente. Se veía imponente todo ese escenario, y en la noche más, pues se mandó iluminar con incontables lámparas de gas alegorizado con pendones de papel maché. Los comentarios duraron varios días, gracias al éxito obtenido. Así mi padre cumplía su obligación de proporcionarle fiestas, casa y comida a los que hasta entonces formaban una feliz sociedad, a cambio del gran sacrificio de dejar esfuerzo y sudor en la parcela. Bello ejemplo de unión y honestidad en beneficio de todos, principalmente entre los que íbamos a iniciar esa gran aventura de prepararnos intelectualmente, cosa que me ha servido para tratar de emular ese ejemplo con mi familia y que mi descendencia mejore su coexistencia.